Enfermedades raras es el tema que vamos a tratar hoy. De hecho, antes de empezar el programa encontramos una, pero logré con nuestros invitados pensar que no era tan rara, que era la más común. ¿Cuál? La corrupción. Ah, Esa es la más común, después está la gripa. Ah, la gripe. Imagínense, ¿ah? Pero vea, acaba de salir un estudio del Instituto Neurológico de Antioquia que dice que no es enfermedad rara, pero sí es de las que más producen incapacidad en el país. El estrés. No, la cefalea y la migraña también. Ah, muy bien. Uno creería que eso no es tan... A mí hace muchos años me dio una enfermedad súper rara, megalotavirus o yo no sé qué virus. La cosa más rara, eso nos decían, eso le da pesa uno entre cada 2.000 o 10.000 o 100.000 pacientes. No la quiero volver a tener, casi que no se me quita esa cuestión horrible. Pero hay muchas enfermedades raras, hermano, que uno no sabe y uno hay veces, o muchos médicos desafortunadamente, les toca analizar demasiado para poder encontrar de dónde viene. Aquí estaba leyendo una enfermedad rara, también se llama una enfermedad huérfana. Y entonces a veces tiene síntomas parecidos a una cosa, pero que resulta que no son esa cosa. Y como son bien raras, dificultades para los tratamientos, como no es una enfermedad que le da una gran mayoría, digamos que en estos planes de salud, en los sistemas de salud, pues no están consideradas. Si hay dificultades para atender unas enfermedades que son, digamos, comunes, ¿se imagina usted estas enfermedades de las que casi no se conoce? Vamos a presentar a nuestro invitado. Muchas gracias a todos por haber venido. Doña Claudia Sanín, ¿cómo está? Muchas gracias, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Usted tiene el honor de tener una enfermedad rara. Sí, tengo el honor de tener una enfermedad rara. Bueno, ¿Qué era cómo? No, déjemela ahí, dejémosla a los televidentes para que ahorita se la descubran. Lida. Buenas noches, gracias por abrirnos este espacio, para abrir este espacio de diálogo. Sí, de diálogo conversación. para todos. ¿Usted tiene una enfermedad rara? No, yo no tengo enfermedad rara, No es pero contagiosa. acompaño a los pacientes que tienen muchas enfermedades raras. Sí, ¿eso por qué? Pues yo represento una fundación, represento a la Fundación Corazón de Cristal. Ahí tenemos a los niños Piel de Cristal o Alas de Mariposa. Y estamos haciendo parte del capítulo Antioquia de FECOER, que es la federación que agrupa todos estos grupos y fundaciones. Entonces ahí queremos estar para hacer equipo y poder sacar a estos niños adelante. Muy bien. Dora Velázquez también tiene el honor de tener una enfermedad rara. Sí, señor, buenas noches para todos. Sí, mi nombre es Dora Velázquez. ¿Puedo decir ¿Qué quiere decir ya? Ah, bueno. Ahorita. Listo. Edwin, ¿usted cómo está, hombre? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches para todos. ¿Usted es pariente de quién? Yo soy el esposo de Dora Velázquez, familiar de una paciente con una enfermedad Muy rara bien. y casi creyéndome ya con la enfermedad psicológica. Ay. Eso ahorita nos lo va a decir nuestro médico invitado, el doctor Orlando Carreño, neurólogo pediatra. ¿Usted estudió por ahí 20 años de su vida o qué? Porque en la neurología y pediatría es como larguito. No paramos de estudiar, eso es una Buenas profesión noches. Muchas maravillosa. ¿Cómo está usted? gracias. Bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Oiga, Gracias mire. por la invitación. Cuando a uno le dicen, usted está somatizando, ¿qué es somatizar? Somatizar es tener algunos síntomas de enfermedades que uno no tiene. O sea, estoy con alguna ansiedad, con algún problema personal y me duele la espalda, me duele la rodilla, me duele el brazo, me duele porque estoy somatizando, o sea, estoy teniendo una sensación de una enfermedad que realmente no tengo y generalmente son más de tipo emocional, más de tipo ansiedad o angustia. Y lo aprovecho que usted es neurólogo. ¿Qué tanta enfermedad tiene uno en la cabeza? Porque dicen que muchas enfermedades las tiene uno es en la cabeza. Pues una cosa es la enfermedad neurológica y otra cosa es la enfermedad psicológica o psiquiátrica, Sí. que se confunden con frecuencia. La enfermedad, lo que usted dice que tengo en la cabeza, puede ser una enfermedad neurológica si tiene que ver con el cerebro, con una alteración en el funcionamiento del cerebro. O una enfermedad psicológica o psiquiátrica si es más desde el punto de vista emocional o... Eso como ahora existe esa palabrita tan buena, el estrés. Usted todo lo que usted... tiene estrés. Hombre, que estoy con diarrea, que estoy con... No, estrés. Hombre, que te me pasa estrés, que no puedo dormir, estrés. ¿Será que todo eso lo volvemos también cerebral? Es que en nuestro medio no es difícil tener estrés por muchos factores socioambientales. Entonces, indudablemente sí hay un factor importante y es el estrés, pero generalmente las personas que tienen algún tipo de enfermedad
está sumado otros factores que son estresantes. Las dificultades sociales, dificultades para inclusión escolar, laboral, las dificultades para acceder a su sistema de salud, el mismo transporte. Claro. El transporte no le permite a muchas personas que tienen limitaciones o dificultades tener una plena desempeño de sus actividades. ¿A usted, hermano, le ha dado alguna enfermedad rara? Raras, ¿no? No. Todas muy conocidas. Este tema No muchas. lo traemos aquí a colación al programa porque tenemos una compañera de trabajo que, pues, yo no sé si eso es una enfermedad, pero sí le dio una infección ahí como en el oído y de repente, ¡prum!, la mitad de la cara le quedó congelada. Pues, conozco varios casos de esos, pero uno diría, oye, ¿qué es eso? Pero eso no es una enfermedad. ¿Cómo podemos discriminar una enfermedad de otras Parálisis cosas? facial. Lo que pasa es que fue una parálisis facial, la enfermedad es lo que le ocasionó la parálisis. Muy una bien. infección en el oído, Eso sí o es una enfermedad. inflamación del nervio, eso es una enfermedad, correcto. Es una condición, hay enfermedades que son transitorias o definitivas. Y ahí lo que le ocurrió fue una infección probablemente en el oído y eso le ocasionó una parálisis del nervio facial. Es que desafortunadamente, como decimos que el ojo no ve lo que la mente no conoce. Sí, señor. ¿Sí? Muchas de las enfermedades son raras porque las desconocemos o las desconocen cierto grupo de personas, pero no necesariamente son raras. ¿Sí? Por eso el término de enfermedad rara es equivalente a de baja prevalencia, o sea, son enfermedades que se presentan en un porcentaje bajo de la población. Que no le da mucha gente. Que no necesariamente son raras. Estamos hablando de enfermedades que pueden ser muy conocidas dentro del grupo médico, pero Sí. que son de muy baja prevalencia, o sea, que no le da a muchas personas. Entonces, permítame, doña Claudia, ¿cómo es que llama lo que usted tiene? Síndrome de Ehlers-Danlos. Síndrome de Ehlers-Danlos. 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 Ese no, pero ella arranca, síndrome. Entonces, ¿qué es una enfermedad o qué es un síndrome? El síndrome es el conjunto de signos, lo que yo como médico veo, y síntomas, lo que la persona como paciente siente. Entonces yo siento debilidad, yo siento dolor, yo siento ardor, siento lo que la persona siente, son síntomas. Y lo que yo veo como médico, tiene disminuida la fuerza, tiene problema caído un párpado, tiene problemas en la marcha, eso es el síntoma. Entonces la sumatoria de síntomas y signos es lo que hace un síndrome. Algunos determinados o relacionados con la edad, con el sexo, hay síndromes que son muy relacionados al sexo femenino, hay otros que son muy relacionados o exclusivos del sexo masculino, porque tienen una causa genética, o sea, síndrome es la sumatoria de una lista, digamos, de antecedentes familiares, genéticos, síntomas, signos que encuentra el médico, es la suma. ¿Sí? Las enfermedades de baja prevalencia o enfermedades raras tienen características muy específicas de la enfermedad que generalmente en el medio común no se conocen. Entonces pasan desapercibidas incluso por el mismo grupo médico porque no las conocemos, porque desconocemos cuáles son esos síntomas y signos. El chikungunya es una gripe, simplemente que le pusieron el nombre tan raro. Es una epidemia ocasionada por un virus. Y es sí, es equiparable a una gripa, pero obviamente con un comportamiento más agresivo, de mayor riesgo de mortalidad. Pero no es una enfermedad rara. No es una enfermedad rara. Hermano, de hecho, es entonces- una epidemia. O sea, Bueno. es más de común alta lo que- prevalencia. claro, el nombrecito es el que sí es raro. Hermano, ¿usted qué enfermedad rara quiere hablar? No. ¿O es quiere que saber cuando- qué le pasa a doña yo sí Claudia? quiero saber, cuando ella nos hablaba del síndrome que no me acordé, que me repite, por favor. Síndrome de Ehlers-Danlos. Bueno, normalmente... Es que no lo pronuncia No, nadie. es que yo no lo- ¿Usted lo había escuchado, Bueno. doctor? Sí, sí, claro. Las iniciales del síndrome es SED. S-E-D. SED. Es- Pero es normalmente a conocido como el esas SED. enfermedades, las raras que se conocen, pues le ponen los nombres de la persona que descubre esto. Sí. Generalmente, la mayoría, pasa esto. muchas de esas enfermedades son con el nombre de quien lo escribió hace muchos años o con el nombre de la causa de la enfermedad o de la característica más importante de la enfermedad, el síntoma o el signo más importante de la Y enfermedad. entonces, ¿cuál es, doña En Claudia, este esa caso enfermedad? son los apellidos de las dos personas que la descubrieron. ¿Y Bueno. cuáles son los síntomas y signos de esta enfermedad ¿Qué es lo que que usted yo tiene? no la conocía hasta hoy? Esta enfermedad es de tipo genético.
tiene que ver con que el organismo no produce una enzima que se llama colágeno y produce, pues digamos que el defecto en el tejido conectivo del cuerpo, aclaro, por ejemplo, hiperlaxitud, o sea, somos elásticos, La piel. la piel, las articulaciones en general, todo lo que son articulaciones, cartílagos, y también afecta en algunos casos, porque hay diferentes tipos de sed, además, la parte de los órganos vitales. Entonces eso trae una serie de, digamos que de síntomas muy variados, y es por eso que hay distintos tipos de sed. ¿Y usted ese SED se lo diagnosticaron cuando era muy joven, cuando era más adulta? El caso mío es algo como gracioso porque igual, pues yo ya soy una mujer mayor y a mí me diagnosticaron a los 32 meses de edad. Me lo diagnosticó un traumatólogo, un ortopedista. 2 añitos y medio, a los 2 Más añitos o y medio menos, le sí. dijeron. Sí, porque yo igual no era un bebé normal, pues no Muy me elástica. sentaba, no movía la cabeza, pues era un muñequito de trapo. Y tengo en la historia clínica ese diagnóstico. Y a partir de ahí, pues ya empezaron con el doctor Ricardo Restrepo Arbeláez y varios médicos, pues la parte de la rehabilitación, solo que con el tiempo se fueron centrando más en esas consecuencias de esa enfermedad. Yo tengo una escoliosis, llevo más de 25 cirugías, yo tengo joroba, yo tengo una deformación física. Y ellos se dedicaron más que todo como a esa parte de la columna, pues digamos, tratan en la parte ya de la sintomatología, no la integralidad y no tanto el síndrome como tal. ¿Conoce usted otras personas en nuestro país con el mismo síndrome? Sí, claro. ¿Son muchos o son más bien No, escasos? en este Son momento poquitos. hemos detectado pocos, pero tenemos un grupo. Mi grupo se llama Grupo SED Colombia. Sí. Nació en Cali, en Buga, Buca. con otra persona que tiene el síndrome. Y poco a poco pues hicimos un grupo en Facebook y ahí nos fuimos vinculando y ya en el país tenemos más o menos 200 personas vinculadas al grupo, pero obviamente entre pacientes y familia. Estamos precisamente haciendo pues ya un censo más claro de los pacientes que pueden haber en este momento. Dora, ¿cómo Señor. ha estado? Muy bien, gracias a Dios. Ahora sí la dejo que nos cuente. Mi porfiria aguda intermitente. Espere, Porfiria. Eso es como nombre de canción, por Dios. Sí, señor. Perfidia, ¿cómo se llama la canción? Perfidia, sí. Porfiria. Porfiria. ¿La había aguda oído, doctor? intermitente. No le puedo creer. Este hombre estudia Porfiria. bastante. Porfiria. Aguda intermitente. Y espere que hay que anotar todo tan raro. Porfiria aguda. ¿Qué es una porfiria? La porfiria es un error innato del metabolismo. Está dentro de ese grupo de enfermedades huérfanas. Es una enzima, también como lo decía doña Claudia, donde se afecta en el grupo hemo. El grupo hemo es lo que nosotros decimos pues como la sangre, Sí. ¿cierto? Entonces, para constituir ese grupo hemo hay varias enzimas. Una de esas enzimas se puede dañar o parcial o totalmente. Y ahí es cuando entra a desencadenarse la porfiria. Y entonces, ¿Pero qué? Porque yo ¿qué la pasa veo con normalita. eso? Sí. ¿Se pone muy bravo? ¿Qué? ¿Muy regañona? No. Yo creería que es uno de los síntomas. ¿Qué es la porfiria? Sí. Bueno, el caso de la porfiria en síntomas son dolores agudos de estómago, afecta todo el sistema nervioso central, tenemos parálisis de brazos, de piernas. Cuando menos la piensa, usted está paralizada. Sí, señor. Eso puede ser uno de los síntomas. A mí me la diagnosticaron a los 24 años, Sí. hace 12 años que la padezco. Me han dado 2 crisis, afortunadamente pues he salido de ellas. Cuando me la diagnosticaron tuve que pasar por un proceso muy largo porque estuve en coma, estuve con cuadro neuroleptico agudo, me hicieron una traqueostomía para llegar a decirle a mi familia lo que yo en realidad tenía. Que eso lo hicieron con un examen, un tipo de sangre, de un tipo de examen que es de orina,
donde lo ponen a la luz y la orina de nosotros los pacientes con porfiria se torna oscura. Sí. Entonces ahí ya se desarrolla pues como la enfermedad. Bueno, doctor, por ser enfermedades raras, digamos que poco conocidas a veces entre el mismo grupo médico, pues el diagnóstico también es complicado. Es decir, a veces llega un paciente, en el caso de ellas desde pequeñitas, y se tienen que hacer una cantidad de análisis, de exámenes hasta determinar qué es, porque pueden haber casos donde no se sabe por mucho tiempo qué tiene una persona. El diagnóstico también es complicado a veces. Sí, sí, o sea, sobre todo porque en nuestro sistema de salud, pues la mayoría, si no todas las personas, acudimos a medicina general, o sea, al primer nivel, lo que llamamos el primer nivel de atención. Es muy difícil para un médico general tener toda la información y todo el conocimiento de todas las enfermedades. Entonces, a veces, por formación o por entrenamiento o por muchas razones, se desconocen cierto tipo de enfermedades, sobre todo si son poco frecuentes. ¿Sí? Cuando a usted le llega 10 pacientes de lo mismo, fácilmente la recuerda, fácilmente la piensa, pero si cada año le llega uno que tenga algo, pues probablemente va a ser difícil que lo recuerde o que lo tenga presente. ¿Por dónde arrancan ustedes? Por ejemplo, pues no sé qué tan común sea esta enfermedad porfiria. ¿Es muy común o son pocos los pacientes en Colombia? Pues en este momento tenemos un grupo más o menos de unos 92 pacientes. Que son muy Estoy poquitos. hablando de pacientes de Neiva, Pereira, Manizales y Medellín. Son muy poquitos para la población colombiana. ¿Por dónde Sí, empieza un médico claro. cuando él... La mayoría... Y los pacientes somos canzones, doctor, pues que sí me duele, pero es que usted no le tiene por qué... Pero doctor, que sí. Sí, ¿Por dónde empieza uno a leerse todos los libros y a encontrar uno? Primero por creerle a la gente. Claro. O sea, si a usted le duele, le duele. El problema es que el dolor es algo que es subjetivo. Usted me puede decir que está muriendo del dolor y yo no tengo cómo medirle el dolor. Total. En el caso, por ejemplo, ella, la consulta principalmente era el dolor abdominal. Y muchas veces se piensa más en problemas de parásitos, úlceras, gastritis, etcétera, que es señor. 10 veces más frecuente o 50 veces más frecuente. Pero pues ahí es donde uno tiene que, donde está la, digamos, la estrategia de diagnóstico, en donde el médico debe ir pausado, llegando a conclusiones y no repitiendo, insistiendo en que el hecho de que la gastritis sea más frecuente no tiene que ser una gastritis. Claro. ¿Sí? Pero no es fácil. La mayoría de estas enfermedades no son enfermedades que de entrada se haga el diagnóstico No de son. primero. Pueden ser No meses. pueden ser, generalmente son meses. Son Algunas más fácil que otras. Hay otras que son realmente extrañas, digámoslo así, en su presentación, en las manifestaciones. Algunas tienen mucha variabilidad en las manifestaciones, entonces despistan fácilmente a cualquier médico. Vamos a hacer una pausa y volvemos con usted.